Muy bien. Faride, Presente. gracias. Marbelis, Wilbert, Juliet, Presente. gracias. Andrea, Presente. gracias. Jesús Emanuel, Richard, Valeria, Presente, maestro. Elías, Elías, ¿me escuchas? Montserrat, Presente. gracias. Y Anabeli, Presente. gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Eh, Hoy vamos a abrir un tema nuevo que nos vamos abocando un poquito más a los temas relativos a lo que nos toca tratar en lo que se refiere a lo que es la psicología educativa, ¿sí? El día de hoy vamos a estar viendo lo que es eh, algunos conceptos y algunos temas relativos a cómo podemos abordar aspectos del aprendizaje, ¿sí? De hecho, la clase pasada estuvimos terminando de ver lo que son los tipos de pensamiento. Ahora lo que vamos a ver son algunos aspectos del aprendizaje que, valga la redundancia decirlo, nos interesa más que nada estructurar y entender cada uno de los diversos ámbitos, ¿sí? La idea de entender los tipos y estilos de aprendizaje nos debe de ayudar a nosotros a darnos una idea acerca de más o menos cuáles son los tipos de abordajes que podemos nosotros tener dentro de lo que es la psicología educativa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a ver algunas cuestiones de los conceptos de las condiciones del aprendizaje, algunos estilos y los ambientes de aprendizaje, ¿sí? Esto es algo importante que debemos siempre estar considerando al momento de elaborar lo que es algún proyecto o algún tipo de intervención psicoeducativa dentro del ámbito educativo, ¿sí? Bueno, en primera instancia, ¿qué es lo primero que tenemos que estar tomando en cuenta? En primera instancia sabemos que las condiciones de aprendizaje se
van a ser todos estos procedimientos o arreglos que los agentes de enseñanza vamos a utilizar de forma flexible y estratégica para promover la mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos en los alumnos. Aquí lo que nos interesa no es la cantidad de conceptos o la cantidad de contenidos. Lo que nos interesa más que nada, y eso es lo que nos van a estar exigiendo en el caso de nosotros los psicólogos, es que nosotros facilitemos estrategias para el aprendizaje de dichos contenidos y se dé un mejor aprovechamiento académico, ¿sí? Por lo cual, en este caso, estas condiciones en este caso se debe de hacer un uso inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar la ayuda pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los alumnos. En este caso, pasamos, en este caso, de las antiguas prácticas de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el cual eran aspectos de tipo generalizado o de tipo tradicional a aspectos un poco más humanistas, individualistas, para poder sacar lo que son el mayor potencial de los alumnos en las aulas de clase. ¿Sí? Creo que esto es algo importante que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Sí? A ver. Un mensaje. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias por avisar, Israel. Bien. Ahora, lo interesante de todas estas situaciones en cuanto a lo que nosotros debemos de conceptualizar sobre este tipo de condiciones que debemos de favorecer o evaluar son lo que van a marcar prácticamente la pauta de cómo es que vamos a armar nuestras estrategias o nuestros tipos de abordajes dentro de lo que es la psicología educativa. ¿Sí? Acá el centro es el proceso de aprovechamiento de contenidos. No obstante, es importante que tengamos en cuenta los aspectos de los diversos estilos de aprendizaje. Dice que en este caso que sabemos y hemos escuchado, a lo mejor los conocemos algunos tipos de aprendizaje. De los estilos de aprendizaje que ustedes conocen, ¿me pueden decir alguno que conozcan? ¿O habían escuchado alguna vez de este tipo de temas? Este tipo de temas de estilos de aprendizaje. ¿Ya lo habían escuchado antes? Sí, maestro. Podría ser el visual, o sea, la persona que aprende viendo o la persona que aprende más escuchando o escribiendo, el kinestésico. Pudiera ser. Por ejemplo, aunque hay algunos teóricos que lo que van a identificar que son más que nada, hay una discusión sobre lo que es un estilo de aprendizaje. Entre algunos teóricos los marcan como tipos de aprendizaje y otros los colocan como ambientes de aprendizaje, que en este caso son como los facilitadores de cierto tipo de contenidos. Pero hoy vamos a estar tratando de dilucidar ambas partes, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué es un estilo de aprendizaje? Dice, son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a ambientes de aprendizaje. En este caso,
Cuando hablamos acerca de esto, estos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, tenemos que estar evaluando, por ejemplo, cuáles son los tipos de contenidos más fáciles de asimilar, cuáles son los tipos de contenidos que de acuerdo a estos estilos se ven relacionados más con el aspecto emocional, en este caso con el desarrollo de cómo podemos tener lo que es la neurofisiología de la cognición, la neurofisiología del pensamiento, la neurofisiología de cómo nosotros vamos a identificar ciertos aprendizajes sobre otros. La mayoría de las veces estos aprendizajes que nosotros podamos decir como significativos, y este término significativos está muy relacionado con el aspecto de un rasgo afectivo. Por ejemplo, es normal que ustedes escuchen, pues es que es un contenido significativo para el alumno. ¿Qué significa significativo? Significativo se refiere a la manera en que el alumno le da un valor particular a dicho contenido porque lo relaciona de forma personal o de forma internalizada, en este caso el alumno. En este caso, por ejemplo, si le es interesante, de alguna otra forma, o le recuerda algo, o le recuerda algún aspecto de su pasado, o lo relaciona con algún sentimiento o algún tipo de emoción. Por eso muchas veces vamos a identificar que hay algunos tipos de aprendizajes que los recordamos más por el impacto emocional o sentimental o afectivo que generó en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña dinámica. Por ejemplo, necesito un voluntario. ¿Quién se apunta? Yo, maestro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿te acuerdas de algún contenido de la primaria o algo que te hayan enseñado en la primaria? Lo que sea. Sí, maestro. A ver, ¿de qué te acuerdas? Pues del último año que vi fracciones. Fracciones, muy bien. Ok, muy bien. El último año que tuviste fracciones en la primaria, ok. ¿Cómo es que te enseñaron fracciones esa vez? ¿En qué sentido, maestro? No lo entendí. No sé, te lo enseñaron en la pizarra, te lo enseñaron de forma física, te lo explicaron de forma auditiva. En la pizarra. En la pizarra, muy bien. ¿Qué te llamó la atención al momento de que te enseñaron fracciones en la pizarra? La manera en que lo posicionaba el maestro. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Y que usaba plumones de colores. Entonces, ¿qué colores usaba? Negro, azul y rojo. Ok, ¿cuál de esos colores es el que más te gustó? El rojo. Muy bien, ok. ¿Qué se dieron cuenta ustedes, los demás en el salón, los demás en el aula? ¿Qué se dieron cuenta de su compañera? Alguien que me pueda hacer la observación. ¿Qué observaron ahorita?
A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Ahorita quién participó? Disculpen. Yo, maestro. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Cuál fue la pregunta, maestro? Sí. ¿Observaron la dinámica que ahorita tuvimos entre Valeria y yo de lo que le estuve preguntando? De que se acordaba de algún tipo de aprendizaje que le enseñaron. Sí, muy bien. Ok. ¿Cuál fue qué es lo que le gustó o qué creen que es lo que más le llamó la atención de la enseñanza de fracciones cuando ella estaba estudiando en la primaria? Los colores. Los colores, muy bien, porque había uno que le gustaba. Entonces, lo interesante de acá parece ser que de alguna otra forma dirá, bueno, ¿y eso de qué relevante es? Bueno, es el aspecto significativo que puede ser de alguna otra forma el ancla para que un alumno pueda captar la atención, en este caso desde el aspecto afectivo. ¿Por qué? Porque el gusto, el agrado, el desagrado, por ejemplo, si le llamó en este caso le llamó, por ejemplo, el color rojo de uno de los plumones, de los pintarrones, obviamente eso captó automáticamente la atención, porque de alguna otra forma puede relacionar el contenido y la forma del contenido con ese tipo de estímulo que resulta atractivo para el alumno. En este caso, esa es la situación que yo le voy a conocer como el estímulo ancla que puede fortalecer y favorecer y la identificación del estilo de aprendizaje que puede ser efectivo para cada tipo de alumno. Tengo que yo identificar, por eso le pregunté de qué recordaba, si lo que escuchaba, si lo hizo de forma práctica, si lo hizo de forma visual. Entonces identificamos de alguna otra forma, solamente por eso que a lo mejor tiene una predominancia hasta cierto punto en nuestra compañera Valeria, algunos estímulos visuales que puedan captar la atención. Es más fácil que podamos trabajar con ella a través de esos estímulos que les resulten agradables para poder generar que un conocimiento que quiero que yo aprenda o que recuerde o que internalice, ella lo empiece a manejar. Así es como nosotros lo manejamos, ¿sí? Normalmente recordemos que por eso es que hablamos acerca de que hablamos de que un estilo de aprendizaje hay rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores estables de cómo los alumnos perciben interacciones o responden a ambientes de aprendizaje. Yo tengo que identificar todos los indicadores. Por ejemplo, en este caso, en un análisis del éxito o el fracaso, del aprovechamiento o la asimilación de un contenido, yo tengo que evaluar si se dan todas las condiciones para que el alumno pueda asimilar en un porcentaje el más alto de los contenidos que les son presentados a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo tengo que estar identificando si se dan todas las condiciones para que sea atractivo y pueda generar tanto el aspecto de que, por ejemplo, sabemos que en el aspecto que antes del rasgo cognitivo tengo que trabajar, por ejemplo, muchas veces el aspecto afectivo, porque el aspecto afectivo tiene un proceso a nivel fisiológico en el cual hay una estimulación de ciertas áreas, porque al momento, si viéramos el cerebro de nosotros al momento de aprender, viéramos que si algo nos llama la atención o nos gusta de lo que estamos aprendiendo, automáticamente lo que son las áreas de asociación del lóbulo frontal y prefrontal
están relacionadas, por ejemplo, con partes del hipotálamo y partes del lóbulo parietal. Y estas áreas de asociación frontoparietal son las que favorecen para que nosotros aprendamos. Pero la mayoría de las veces a nivel fisiológico, lo primero que se debe de prender para que, o de alguna otra forma iluminar, si lo viéramos en una tomografía, debe de ser las áreas relacionadas con la afectividad, ya sea el agrado, el desagrado, el recuerdo, el sentimiento, la emoción. Eso va a causar un mayor impacto para que otros procesos cerebrales superiores, como es de la atención y la concentración, se centren en ese tipo de estímulos, ¿sí? De allí es en donde establecemos que la mayoría de las veces lo que más recordamos de un aula de clases está muy relacionado con la emoción que nos generó en ese momento y por el canal que fue estimulado en ese momento. ¿Sí? Esto es algo que de todas maneras vamos a estar revisando. También tenemos que considerar que un estilo de aprendizaje dice, este término se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio modelo o estrategia a la hora de aprender. En este caso, esto es cuando la persona identifica, por ejemplo, la manera en que puede para ella misma o él establecer su propia retroalimentación. Por eso siempre vamos a tener nosotros, por ejemplo, identificación de los tipos de alumnos de acuerdo a sus ciertas características, ¿sí? A lo mejor tengamos la alumna de los plumones, la alumna de los 1001 plumones. Tenemos tal vez el alumno de que siempre se pelea por estar adelante en las clases para poder escuchar. También podemos tener el alumno que normalmente necesita estar en actividades en donde pueda favorecer la interacción con los contenidos, dependiendo de eso. Pero lo importante acá es que cuando la persona ya ha identificado cuál es su estilo de aprendizaje o su canal, vamos a establecer que se den estos ambientes favorecedores para que se presente este tipo de aprendizaje de forma más óptima y efectiva. ¿Sí? Bien. Según esto, tenemos que establecer, por ejemplo, que los modelos de los estilos de aprendizaje ofrecen un marco conceptual. En este caso dice, permiten entender los comportamientos dentro del aula. Estos modelos de los estilos de aprendizaje nos permiten identificar cuáles son los procesos que podemos adaptar de acuerdo a los tipos de alumnos que tengamos nosotros en nuestra aula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un aula no vamos a tener alumnos que tengan el mismo modelo o de estilo de aprendizaje y vamos a tener prácticamente pues un aula heterogénea entre diferentes estilos de aprendizaje, y en este caso el proceso adaptativo lo debe de ejercer el profesor. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta es que el psicólogo educativo debe de alguna otra forma ayudar y apoyar a establecer este puente entre el contenido, el maestro y los alumnos, ¿sí? En este caso, este puente para poder establecer entre el maestro y el contenido a los alumnos, debe de estar establecido en el que debe de haber una riqueza
y una versatilidad para poder establecerlo. Normalmente en los modelos de estilos de aprendizaje vamos a ver dos líneas. Una es en el interés en el proceso de aprendizaje según el teórico Kolb, y otro bajo los canales de ingreso de información según Alonso. En este caso, lo que en la primera, que es en el interés en el proceso de aprendizaje, me interesa qué es lo que está sucediendo durante el proceso de enseñanza de algún contenido académico, ¿sí? U otra línea es interesarnos acerca de cuáles son los canales bajo los cuales es más efectivo que un contenido sea asimilado que otro. En este caso es identificar el mejor canal para poder favorecer este tipo de contenidos y su mejor aprehensión. Esto significa de esta forma: muchas veces vamos a encontrar maestros que están muy abocados a cómo trabajar mejor el aspecto de su proceso de aprendizaje en los alumnos y se preocupan más en el proceso. Pero si descuidan algún aspecto, el canal, pues pueden estar simplemente errando, porque hay ciertos contenidos que de alguna otra forma exigen un canal particular para la eficacia de su asimilación, ¿sí? De eso significa de que no todos los tipos de materias ni no todos los tipos de temas o subtemas en un contenido académico se pueden enseñar de la misma manera. Así que tenemos que encontrar cuál es la fórmula o calcular cuál es la estrategia más adecuada para poder enseñar y asimilar dichos contenidos dependiendo de la naturaleza del mismo, ¿sí? Pero también tengo que analizar cómo se da el aprendizaje. De alguna otra forma es un proceso de retroalimentación. Bien. Según el modelo de Kolb, supone que para aprender algo debemos trabajar, procesar la información que recibimos. Kolb dice que por un lado debemos partir de una experiencia directa y concreta, en este caso un alumno activo, o bien de una experiencia abstracta que es la que tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta, el alumno teórico. Aquí, según esto, yo tengo que partir, bueno, para que yo pueda establecer el aprendizaje, yo tengo que identificar cómo es que aprende mejor el alumno. Cuando el alumno de alguna otra forma puede de alguna otra forma extrapolar de alguna experiencia directa y en el cual, por ejemplo, el investigador o el trabajador sobre el contenido es el mismo alumno, o por el otro, esta experiencia abstracta es cuando nosotros, por ejemplo, lo que leemos o lo que escuchamos de otra persona nos ayuda a aprender. Estos dos aspectos son muy importantes, identificar cuál es el que calza mejor con nuestro alumno, ¿sí? Por ejemplo, se los voy a poner de esta forma. En el primero, ¿cómo lo podemos entender? Hay personas que no aprenden si no es por experiencia propia. ¿Han escuchado eso? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Nadie escarmienta en cabeza ajena? Maestro. ¿Sí? ¿Qué significa para ustedes eso? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Que hasta que no te pasen las cosas no lo vas a aprender.
¿O no lo vas a valorar? Efectivamente, sí. Sin embargo, por ejemplo, eso tiene que ver más que nada con el tipo de persona o el tipo de personalidad en este caso que en la cual necesitamos nosotros trabajar. Normalmente por eso hablamos de un alumno activo en el cual muchas veces este tipo de alumno no necesita que le expliques tanto las cosas, necesita él descubrirlas por él mismo, ¿sí? Por eso muchas veces yo me puedo estar prácticamente rompiendo la cabeza enseñando a una persona cuando hay veces que yo solamente le tengo que dar las herramientas, en este caso al alumno, para que él mismo, de acuerdo a sus propias estrategias y de acuerdo a sus propias habilidades, él pueda llegar al contenido, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que de alguna otra forma, ¿cuál sería la labor que tendríamos tanto el docente como el psicólogo educativo en un aula o en un ambiente de clase? Es un simple facilitador. Cuando tenemos un alumno activo, simplemente les damos las herramientas y simplemente estamos como supervisando las condiciones que se va a estar prácticamente generando el alumno para que él pueda aprender. En este caso ya no es directivo, sino es de tipo asesoramiento. No sé si me explico en este sentido. Es como cuando yo por ejemplo, le digo a un alumno, mira, ¿sabes qué? Te doy esta plastilina, te doy en tus manos, quiero que me crees algo con lo cual que tenga estas características, tenga cuatro patas, es más o menos tenga dos orejas, tenga un hocico, y se pueda sostener, por así decirlo. Yo simplemente es como que yo le di la receta. A lo mejor, ¿qué nos puede hacer? A lo mejor el alumno en ese momento yo puedo estar extrapolando de acuerdo a su experiencia directa. A lo mejor pues me moldeé un gato, un perro, un caballo, una jirafa, un dinosaurio, lo que él quiera. Yo simplemente, ¿qué es lo que hice con el alumno activo? Le di el material y le di las características generales de lo que quería, ¿sí? Y él en base a estos aspectos generales, él trabaja aspectos particulares en cuanto al producto de lo que él tiene que hacer. Y yo simplemente estoy observando que como una especie de checklist o lista de chequeo, que bueno, entonces hiciste lo que yo esperaba, porque esta figura que me hiciste efectivamente tiene orejas, tiene un hocico, tiene esto, tiene el otro, tiene esto, tiene el otro. Perfecto, entonces cumple las características de lo que te pedí. No le dije específicamente que quería, sino me fui en generalidad las características de lo que debía de tener el producto, de lo que él tenía que hacer. Este es un ejemplo de algunas veces por ejemplo, de lo que podemos hacer nosotros a nivel de este modelo con estos alumnos activos, ¿sí? Como y esto es algo muy interesante, porque ¿dónde podemos aplicar este tipo de conceptos? Cuando el alumno que ya identificamos es un alumno activo que está acostumbrado a resolver por él mismo las situaciones que se le presentan. Simplemente le das las condiciones
y él solo llega a los resultados. Es como cuando en la primaria se les daba un problema matemático a resolver, ¿sí? Y les decías, el tren de las 10 y es sale a tal hora y es si a tantos kilómetros es por segundo avanza el tren, ¿en cuánto tiempo llegaría a, no sé, es al otro punto si son 13 kilómetros? En este caso, ¿qué es lo que yo hice? En este caso, yo le presenté las condiciones al alumno y él le presento que él tiene que darme la respuesta de cómo va a poder hacer los cálculos. Él tiene que buscar sus estrategias para darme la respuesta. No le estoy diciendo cómo lo va a hacer. Simplemente les presento la condición, le presento el problema, le presento la situación detallada y él trata de a completar en base a lo que se le está pidiendo. Cuando tenemos por eso vamos a ver que hay alumnos que activos que les gusta este tipo de actividades porque se les da la libertad creativa de poder resolver ciertos tipos de problemas. Y eso es un modelo también de aprendizaje, también basado en este tipo de situaciones, en el cual se le da al alumno en base a su propia experiencia de cómo ha resuelto situaciones parecidas, cómo va a resolver esta nueva que se le está presentando. ¿Sí? Pero no, por eso vamos a tener en este caso la identificación de algunos alumnos que sean más fáciles de resolver este tipo de condiciones que otros, porque no todos son alumnos activos. Según Corp, podemos tener también alumnos de tipo teórico, ¿sí? ¿Cuál es el teórico? En el cual, por ejemplo, se le presenta una experiencia abstracta que es la que tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos cuenta, lo cuenta algo. En este caso, ¿cómo puedo diferenciar del teórico de esto? Bien, este alumno teórico o este modelo teórico que tiene este alumno, a este tienes que darle todas las bases teóricas para que él pueda llegar a una respuesta, ¿sí? Es una diferencia totalmente diferente, porque él tiene que, bueno, en este caso este es el alumno que dice, bueno, y otras personas que han dicho acerca de esta situación, ¿sí? Bueno, según algunos autores dicen esto, según otros autores dicen esto. ¿Qué es lo que va a hacer el alumno teórico? Va a comparar todas las experiencias de otros, las otras teorías, las otras hipótesis, y va a identificar, entonces esto que está sucediendo en la realidad se aboca más a esta teoría, ¿sí? Este es el alumno teórico, que en el que está buscando es tratar de explicar las cosas o darle una explicación a las cosas en base a cuestiones abstractas ya previamente establecidas, ¿sí? Y en este caso, esta experiencia abstracta es, por ejemplo, tipos de pensamiento, escuelas de pensamiento, teorías del pensamiento o teorías científicas que puedan ayudar al alumno a decir, bueno, según esta teoría, esto sucede por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Entonces, por esto es que sucedió esto o por esto va a suceder esto. Ok. Sí me explico en cuanto a la diferencia de lo que es un alumno activo y un alumno teórico. Ah, más o menos, maestro. Bueno, ¿en dónde está dónde tienen la duda?
O sea, es que no entendí muy bien las diferencias. Ok, O sea, ajá. en el activo necesita él resolverlo por él mismo, él resolver las cosas por él mismo. Esa es la situación del activo. Tú simplemente le dices, ¿sabes qué? Mira, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que resolverme esto. Y, y él, bueno, él va a tratar de resolver las cosas o tratar de llegar a un conocimiento en base a lo que él tiene. En este caso es con las estrategias o las experiencias que ha tenido. Eh, Como esto es, el alumno activo es muy dado, por ejemplo, como cuando tú le das una situación y él trate de explicar, por ejemplo, ciertos aspectos como contenidos de física, matemáticas, geografía, cálculo, etcétera. Normalmente el alumno activo es un alumno que está más relacionado con este tipo de ciencias exactas, donde él pueda trabajar lo que es ensayo y error. ¿Sí? Es este proceso de ensayo y error normalmente es el que le permite a él aprender, porque él está aprendiendo de acuerdo a su propia experiencia. A diferencia del teórico, que él está en otro sentido. Él está observando lo que otros han hecho o lo que le han contado. Bueno, ¿sabes qué? Mira, yo he resuelto esto de esta forma. O otro le dice, yo lo he resuelto de esta forma. Y de alguna otra forma, por eso se le dice una experiencia abstracta, porque él, de acuerdo al entendimiento teórico o el entendimiento de las explicaciones que otros le digan, es que él va a aprender a hacer las cosas. Algo sencillo con el teórico. En el teórico, normalmente, si tú le explicas bien cómo hacer las cosas, él las va a poder hacer. O sea, y él va a aprender, entonces primero va esto y después va esto. La diferencia del activo y el teórico es que el activo, él necesita encontrar su propio camino para una respuesta o para un aprendizaje, ¿sí? En cambio, con el teórico, él tiene que ser como llevado de la mano, eh, instruido, guiado, para que él pueda aprender. En este caso, en el alumno activo, él necesita simplemente saber qué es lo que tiene que hacer y con qué cuenta para resolverlo. En el teórico necesita la guianza de un tercero y hay una dependencia de ese tercero para poder hacer las cosas. De ahí es en donde establecemos, donde vemos un alumno activo y uno teórico. El alumno activo no tienes que estar junto con él para que él pueda aprender. Simplemente lo asesoras cuando él lo requiera. En cambio, el alumno teórico necesita estar prácticamente bajo la tutela del maestro o del psicólogo educativo para hacer cada cosa, ¿sí? De alguna otra forma, él necesita la aprobación o la comprobación de que él está en lo correcto. Y de alguna otra forma tiene que a lo mejor basarse mucho en estas experiencias abstractas, porque no tiene ese estilo de aprender por él mismo. Necesita que alguien le enseñe. No sé si me explico en ese aspecto. Uno aprende por sí mismo y el otro necesita ser enseñado. Ok. Sí, maestro. Sí, de hecho sí tenía esa duda. Lo que pasa es que yo desde que estaba igual desde la primaria, yo soy una persona que pues ha necesitado asesorías
o que me estén, pues por ejemplo, el maestro o en ese caso, en ese entonces mi mamá, pues estuvieran ahí ayudándome, explicándome, pero yo conforme fui creciendo creí que yo tenía problemas de aprendizaje, o sea, yo creí, y pues en algún punto sí fue así, ¿no? Así que me lo empecé a pensar, ¿no? Pero pues ahora que veo esto, pues entonces yo soy una, por así decirlo, una alumna teórica, ¿no? Pero es tu estilo. Es que esta es la situación. Recordemos que no nos podemos casar con, pues es que esa es la expectativa, no podemos, en el aprendizaje, no podemos generalizar que todos aprenden de la misma forma. Hay, está como cuando tú quieres enseñarle a alguien que es un alumno activo, a lo mejor tú los estás obstaculizando para que él pueda aprender por sí mismo. Hay gente que aprende por sí mismos y hay gente que, como dices, efectivamente en tu experiencia necesitas aprender de acuerdo a la guianza de otros, pero pues no está mal. Por eso es que estamos viéndolo, porque muchas veces van a tener ustedes alumnos en escuelas donde tengan que apoyar a gente que tengan que apoyarla y necesite paso por paso. Es su estilo. Y hay gente que simplemente le dices, oye, tienes que hacer esto y esto y esto, y lo hace. No es más competente uno más que otro, sino que es diferente de estilo. Es diferente de estilo. Porque uno, las ventajas y las desventajas del alumno activo y del teórico. La ventaja es que normalmente el alumno activo aprende solo, pero es difícil orientarlo. La ventaja del alumno teórico es que es mucho más metódico, pero es más codependiente. Sabemos este tipo de condiciones, pero de alguna otra forma, conociendo eso, puedes hacer ciertas adecuaciones para decir, bueno, no me voy a desgastar con el alumno activo, simplemente le voy a especificar que él me tiene que entregar tal producto así, punto. A lo mejor en este caso con el alumno teórico tengo que tener un poco más de paciencia porque él está necesitando la aprobación y la comprobación de los elementos para poder aprender. ¿Sí? Porque así es su estilo, él necesita llegar a aspectos mucho más metódicos. Lo interesante de esto es que un alumno, por lo general los alumnos activos, son bastante poco convencionales para aprender, al contrario del alumno teórico que tiende a ser más convencional, a seguir las pautas que le indican que tiene que hacer las cosas, ¿sí? Porque así es su estilo para aprender, ¿ok? Eso es algo que a Yanomama tenemos que tomar en cuenta. Otro de los aspectos interesantes según el modelo de Coe dice que las experiencias que tengamos concretas o abstractas se transforman en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas, ya sea reflexionando y pensando sobre ellas. Tenemos también después el otro, lo que es el alumno reflexivo, ¿ok? En este aspecto, reflexionando y pensando sobre ellas, en este aspecto es poder sacar un aprendizaje de lo ya vivido y poder sacar en este aspecto una esencia del conocimiento. En este caso, bueno, de todo lo que me pasó, creo que aprendí esto y esto. ¿Sí? La diferencia de un activo de un teórico es que normalmente a este le pasan las cosas y de ahí saca enseñanzas fundamentales basado en evidencias. Ya sé que no tengo que hacer esto, o ya sé que
vi que puedo hacer esto o ya vi que si hago esto sucede esto, entonces de ahí establezco que las cosas se hacen de esta forma. Es diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre el activo y el reflexivo? En este aspecto, el alumno activo planea para lograr un cometido. El alumno reflexivo vive el conocimiento y saca la esencia del mismo, ¿sí? En este aspecto es el que le pasan las cosas y de ahí aprende, ¿sí? En cambio el activo pues normalmente planea antes de hacerlo, aunque sus métodos sean poco convencionales, pero termina aprendiendo. En este caso reflexivo, le pasan cosas o lo descubre en el camino y de ahí va aprendiendo. Esto sucede mucho como cuando de repente en materias como en ciencias naturales, donde tú vas identificando por ejemplo, la naturaleza y las respuestas acerca de ciertas cosas que suceden dentro del mundo natural. Muchas veces hay alumnos que necesitan reflexionar sobre ciertas cosas, incluso acerca, como por ejemplo, sobre aspectos incluso del comportamiento humano. A veces este es uno de los aspectos que podemos haber estado construyendo antes de ser psicólogos, ¿sí? En este aspecto es cuando nosotros, la mayoría de las veces, tenemos un bagaje de tipo reflexivo. ¿Por qué? También podemos tener este aspecto de ser alumnos reflexivos, en el cual yo veo las experiencias en las cuales me vi inmerso y yo puedo sacar una enseñanza de eso. Y eso yo lo puedo extrapolar a otros aspectos donde estén circunstancias parecidas y digo, bueno, esto que ya viví presenta las mismas condiciones que lo que a mí me pasó o lo que yo había escuchado en clase o lo que yo vi en una película. Entonces esto explica por qué actuó de determinada forma tal persona. En este aspecto el alumno reflexivo, la experiencia de conocimiento o la experiencia concreta o abstracta vivida es la fuente para aprender. Y muchas veces es como ese tipo de personas reflexivas que aprenden sobre la marcha. Ese tipo de alumnos que necesitan, mientras hacen las cosas, están aprendiendo. Ni siquiera lo planean y ya están aprendiendo. Les pasan las cosas y van aprendiendo, ¿sí? Y a veces hay alumnos que necesitan eso, necesitan aprender sobre la marcha, ¿sí? Y es su estilo, ¿sí? Por eso muchas veces, por ejemplo, mientras está la experiencia misma de conocimiento, están aprendiendo e identificando cosas. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, una clase de psicoterapia o las materias de psicoterapia, ustedes van a tener que ejercer estrategias para desarrollar ese alumno reflexivo, porque muchas veces, por ejemplo, hay cosas que los libros te dicen, pero no estás tratando con un libro cuando tratas con un paciente, con un cliente. Y sobre la marcha tú tienes que estar aprendiendo e identificando que, bueno, ya identifiqué qué tengo que hacer, cómo hacerlo, ya aprendí. Y muchas veces se crean nuevas estrategias para aprender sobre el ámbito de conocimiento. Muchas veces, por ejemplo, o por ejemplo también lo puedes ver el tipo de alumno reflexivo que va sobre la marcha, como el que está en gastronomía, que muchas veces identifica, bueno, ya vi que si le pongo un poquito más de pimienta, un poquito más de esto, queda mucho mejor. Va a
y de ahí se va ejerciendo nuevos tipos de aprendizaje. Hay algunas personas que así lo necesitan. Otro es el estilo de experimentando de forma activa con la información recibida, alumno pragmático. ¿El alumno pragmático cuál es? A ver, tú me dijiste que es esto. Bueno, lo voy a comprobar. En este aspecto, el alumno pragmático es el que tú le dices las cosas y él tiene la necesidad de comprobar lo que tú le dijiste. No se queda con lo que le contaron o lo que está en el libro. El alumno pragmático se los está diciendo y él necesita la evidencia de comprobación de que ese conocimiento realmente sea real o falso. Solo hay dos opciones: o es correcto o es incorrecto para el pragmático, pero él lo comprueba sobre la práctica, ¿sí? A diferencia del reflexivo, que él va identificando y conforme él va aprendiendo, él va haciéndose de conocimiento. En este caso, él tiene que trabajar a nivel experimental de forma activa sobre la información recibida. En este caso, necesita saber si lo que le dijeron es verdad o no, y por eso lo tiene que comprobar. ¿Sí se entiende la diferencia entre el reflexivo y el pragmático? Sí, maestro. Ok, muy bien. Bueno, recuerden, hasta el momento hemos llevado, según el modelo de Cole, tenemos 4 tipos de alumnos que tienen diferentes tipos de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es un esquema principal en el proceso? O, en este caso, lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de las condiciones para que se dé el aprendizaje. Tengo que identificar cómo se da esta situación en nosotros, ¿sí? Este ciclo, ¿sí? Y dónde comienza. Si reflexiono, si teorizo, si experimento o si actúo. Muchas veces, por ejemplo, estos son los esquemas según el modelo. Por ejemplo, normalmente en el modelo activo, primero de alguna otra forma, como dice activo, actúa, después reflexiona, después teoriza, después experimenta para volver a actuar de alguna otra forma. Ese es un ciclo. En el reflexivo, primero reflexiona, después teoriza, después experimenta y después actúa. En el teórico, primero teoriza, después experimenta, después actúa y después reflexiona. Y así se va. Es un ciclo. Lo interesante acá es en dónde va a partir el alumno. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver algunas características generales parte por parte de cada uno de ellos: los activos, los reflexivos, los pragmáticos y los teóricos. ¿Sí? Esto se les va a quedar un poquito, debe de quedar un poco más claro. Por ejemplo, en el caso de los alumnos activos dice, se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas, disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos, dice, suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después. Y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas, se lanzan por la siguiente. Les aburre ocuparse de planes
largo plazo y consolidar los proyectos. Les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de actividades. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿cómo? ¿Sí? Estas son algunas características generales de los alumnos activos. Ahora, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, prácticamente ellos tienen que estar en el centro del ámbito de conocimiento y tienen que ser, ahora sí que prácticamente la redundancia, tienen que ser los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos mismos aprenden y tienen que ser el centro de ellos, ¿sí? Y necesitan siempre estar haciendo algo para poder aprender. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos tipos de alumnos? ¿Cómo podemos mejorar y cuándo nosotros podemos perjudicar a este tipo de alumnos? ¿Sí? ¿Cuándo aprenden mejor? Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío, es un reto, una meta, algo en el cual ellos puedan demostrar sus capacidades y medir sus alcances y sus límites. Cuando realicen actividades cortas que dan un resultado inmediato, ellos necesitan el aquí y el ahora para comprobar las cosas acerca de lo que, cómo creen que deberían de resolverse. ¿Cómo aprenden mejor? Cuando hay emoción, drama y crisis. Estos alumnos son, por ejemplo, son de características de personalidad de tipo impulsivos, son coléricos, son muy dados a que mientras mayor sea el nivel de emoción que les genere el ámbito del contenido de conocimiento, mayor involucrados estarán en ello. Si no les genera esto, obviamente no van a aprender. Por eso les cuesta más trabajo aprender cuando tienen que adoptar un papel pasivo. ¿Qué significa un papel pasivo? Que tengan que estar dependiendo, ellos no son los alumnos que tengan que estar esperando del docente o de las adecuaciones del psicólogo educativo. No son muy dados a ser orientados, ¿sí? Tal vez ser supervisados, sí, pero no guiados como si fueran personas que necesitaran ello, ¿sí? Otro aspecto que puede hacerles que les cueste más trabajo aprender es cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. Estos procesos abstractos, porque son procesos abstractos de asimilación, análisis e interpretación de datos, no. Tú dales cosas prácticas en las cuales ellos estén aprendiendo cosas prácticas o que ellos tengan que resolver sin que tengan que emitir tanta teoría, tantos procedimientos y todo eso, y tengan que estar interpretando datos, no les funciona, ¿sí? Antes de llegar a decir, es que ya aprendí a hacer algo, ellos necesitan estar directamente sobre el ámbito de aprendizaje y tienen que resolverlo por ellos mismos. Cuando tienen también que trabajar solos, lo interesante de esto, y pareciera que de alguna otra forma, este aspecto de que por qué les cuesta más trabajo aprender cuando trabajan solos, porque muchas veces es tanta su emoción que les puede jugar una mala pasada. Si de alguna otra forma están trabajando solos, así como les viene la emoción, así se les puede ir y pueden ser inconstantes. Por eso muchas veces necesitan hasta cierto punto un aspecto de supervisión.
Supervisión en el cual le digo, bueno, ¿ya terminaste? Sí, 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 esto, el otro. No le estás diciendo al alumno si cómo hacerlo. Simplemente es como que estas personas aprenden mejor bajo presión o cuando están en de algún otro aspecto en un aspecto competitivo. Estos alumnos activos también tienden a ser muy competitivos. Y esto es algo interesante porque mientras mayor sientan que pueden estar compitiendo en aprovechamiento de un contenido en comparación con otro, mayor es la motivación para que ellos puedan aprender. Por ejemplo, por eso es que muchas veces yo les digo como experiencia, yo he tenido algunos alumnos así, niños que tienen ese tipo de características y tienden a deprimirse con este tipo de nueva normalidad, porque como no encuentran ese aspecto de decir, ah, es que mi compañera ya lo aprendió más rápido que yo, o mi otro compañero, pues no, como no tienen ese contacto para saber con quién pueden competir, se desaniman, se deprimen. Eh, de ahí es en donde se establece que por eso muchas veces este proceso de esta nueva normalidad a este tipo de alumnos podemos estar generando por las mismas características que ustedes están viendo, generar que estos alumnos tengan un mayor rezago educativo y rezago de aprovechamiento de aprendizaje que otros, ¿sí? Y este es lo característico porque tenemos y vamos a tener con este tipo de alumnos esta situación de que si no hay con quien pueda competir, pues no tiene caso de que él se anime a hacer alguna actividad, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a este alumno activo? No, maestro. Excelente. Muy bien. Seguimos con el siguiente. Los alumnos que son de tipo reflexivos. Veamos las características generales de los alumnos reflexivos. Dice, los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador, ¿sí? Que analizan sus experiencias desde muchas perspectivas distintas, recogen datos y las analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es esa recogida de datos, ¿sí? Su análisis concienzudo, así se preocupan de posponer las conclusiones y todos los que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿por qué? Este tipo de alumnos como que necesitan escuchar varias versiones de las cosas para poder llegar a un aspecto de aprendizaje, para poder inmiscuirse en el proceso de aprendizaje. En este caso, lo piensan mucho o analizan demasiado las cosas antes de tomar una decisión. Por eso es que normalmente el alumno reflexivo puede estar tomando en cuenta las diversas experiencias, analizarlas, puede estarlas comparando y de allí va a poder escoger cuál es, según su criterio, la que se adecua más a la situación que está viviendo. En sí, vemos que normalmente cómo podemos identificar cómo pueden aprender mejor cuando pueden adoptar la postura de observador, ¿sí?
en el cual parece que están observando, ¿sí? Todo el tiempo, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación, cuando pueden pensar antes de actuar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, casi toda la actividad de este tipo de alumnos es de tipo intangible, de tipo teórico, de tipo abstracto. Más que nada es abstracto. Es aquí, pues, en este caso, ¿cuál es el secreto? Mientras todas tus estrategias de enseñanza-aprendizaje lo ayuden al muchacho o a la muchacha a pensar, estás favoreciendo el proceso de aprendizaje. Porque ellos no necesitan que les dé las cosas en charola de plata. Ellos necesitan desmenuzar mentalmente el contenido de las cosas para poder aprenderlas. Ellos necesitan en su mente poder hacer este análisis, identificar las partes antes de poder realizar algo, ¿sí? Pero por el otro lado, ¿qué pasa si nosotros, cómo podemos perjudicar su proceso de aprendizaje? Cuando se esfuerza a convertirse en el centro de atención. Recuerden, estas personas son muy dadas a, de alguna otra forma, a emitir eh, lo que son sus conclusiones cuando ya escucharon a los demás. No les gusta arriesgarse a dar una respuesta incorrecta si no han considerado otras opciones de las cuales él pueda escoger cuál es la mejor o cuál a su criterio o reflexión o de tipo de pensamiento ha sido la más adecuada, ¿sí? Por ellos siempre van a esperar siempre ser los últimos antes de hablar o intervenir o aportar algo al proceso de aprendizaje. Cuando se les apresura de una actividad a otra, estos alumnos no funcionan bajo presión. No los presiones. Ellos tienen que tener su tiempo para llevar su proceso, ¿sí? Y esta situación es algo claro porque ellos no trabajan en el proceso de aprendizaje al mismo ritmo que los demás. Si tú los presionas para que den una respuesta, lo que puedes estar haciendo es que tengan un cortocircuito a nivel de proceso de aprendizaje y de alguna otra forma los puedes estar perjudicando. No los puedes. En estos alumnos, ellos deben de poder reflexionar sobre las cosas en el tiempo que necesiten para ello, ¿sí? Porque si tú los presionas para que te den una respuesta aquí y ahora, esta presión lo que únicamente va a hacer es que den una respuesta errada porque no les dio el tiempo suficiente para poder reflexionar y responder o resolver tal o cual situación. Y por último, ¿cómo podemos perjudicar su aprendizaje? Es cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente las cosas. En este aspecto de la planeación está establecido porque tuvieron que pensar antes de hacer algo, ¿sí? Y esto es algo que tienen que estar identificando, ¿sí? Normalmente siempre tienen una estructura, eh, una respuesta, tienen que identificar cómo hacer las cosas en su mente antes de llevarlas a cabo. Creo que no tienen ustedes mucho problema porque pues creo que está bastante claro. Ahora, ¿qué pasa con estos los teóricos? Vean,
Veamos sus características. Los teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial, paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información, y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica y clara. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es el qué. ¿Qué es eso? ¿Sí? En este aspecto van los alumnos teóricos van siempre bajo el aspecto de la lógica y en el aspecto de algo que tenga fundamento. Ellos no te van a dar una respuesta si sienten que no tienen un fundamento comprobable y teórico aceptado, o ya sea basado en experiencias o basado en aspectos teóricos aceptados y respaldados. ¿Sí? ¿Cómo identificamos a estos alumnos? Porque normalmente tienden mucho a citar. La mayoría de los alumnos que tienen este tipo de características son los que constantemente escuchas que están citando autores, citando teorías, citando esto, citando el otro. En su diálogo o en su léxico siempre está la característica de que están citando o parafraseando tal teoría, tal concepto o tal esto, tal el otro. Siempre tienden a parafrasear o citar textualmente tal o cual teoría o tal o cual concepto. ¿Sí? Se van siempre a lo seguro, a lo concepto. Es que el maestro me dijo que así, sí, esto. Es que según este teórico es así, así. ¿Sí? Esa es una de las características. De acuerdo a este tipo de características, determinamos que los alumnos teóricos aprenden mejor a partir de modelos, teorías, sistemas, con ideas y conceptos que presenten un desafío. ¿Sí? Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. En este caso, lo que tratan de llegar siempre es a la verdad, hacia el qué. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué a lo concreto? ¿Sí? De ahí establecemos este aspecto de que lo que tratan de siempre de aclarar es que siempre irse a lo concreto, no se van a lo abstracto, a lo relativo, se van a lo concreto, a lo exacto, a lo conciso de las condiciones o las situaciones de conocimiento de los cuales necesitan profundizar. ¿Sí? Y normalmente siempre tienen que tener algún aspecto para preguntar e indagar hasta dónde más pueden profundizar en cuanto a su conocimiento o a su aspecto de lo que ellos quieren o necesitan saber. Siempre hay un qué. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta que puedan ser satisfechos su necesidad de conocimiento. Son las 10:30 de la mañana. ¿Alguna duda hasta el momento? No, maestro. Bueno, solamente les adelanto que de alguna otra forma, cuando terminemos de ver este tema, les voy a encargar un trabajo para que cada uno de ustedes me trabaje un esquema para poder crear una estrategia para ayudar a cualquiera de estos tipos de alumnos que estamos revisando en la materia. ¿Sí? ¿Qué estrategias puedo implementar ante un alumno
pero actividades, dinámicas, lo que ustedes quieran para poder ayudar a este tipo de alumnos. Pero eso lo vamos a ver cuando terminemos de ver el tema. ¿Ok? Bien. Bueno, les pido por favor que les avisen a sus compañeros de los que me hacen falta y me están preocupando de que algunos no se están conectando. Si tienen algún problema, que me avisen. ¿Sí? Porque obviamente yo estoy considerando el aspecto, yo estoy, yo estoy considerando el aspecto de, de la asistencia, y pues necesito identificar si hay alguno que tenga problemas con alguno de los contenidos que estamos manejando. Nos estamos viendo